tardes compañeros, mi nombre es Vladimir Gutiérrez, estoy acompañando a Joan en el estudio de la teoría científica de la administración y encaminando un poco a este tema les voy a explicar un poco sobre Frederick Taylor, lo que dice su teoría y qué encontró él en ese estudio. En primera parte les cuento que Frederick Taylor es considerado pues el impulsor de la teoría científica de la administración, es estadounidense, nació el 10 de marzo de 1856. En sus primeros estudios fue partícipe presencial de todos aquellos problemas sociales que trajo la revolución industrial. Él empezó en principio trabajando para una empresa de metalurgia y realizó sus primeros estudios de esta teoría en una empresa dedicada a la transformación del acero. Inició como obrero, luego fue capataz, de ahí pasó a ser jefe de taller y luego, como realizaba sus estudios de ingeniería industrial en simultánea, pasó a ser ingeniero industrial. También es considerado el padre de la ingeniería industrial. En ese primer proceso y en esta empresa, él hizo su análisis sobre la producción y la eficiencia en el trabajo son las principales pautas pues, de esta teoría. En sus primeros estudios, en sus primeras observaciones de este tema, Frederick encontró que los trabajadores no siempre daban el máximo potencial en la realización de su trabajo y eso afectaba directamente la producción. Entonces se encontró como tres puntos en los cuales estaba fallando para conseguir una producción ideal según el pensamiento de él. En primera parte, que los trabajadores no realizaban su trabajo al potencial que podían dar porque pensaban que si lo hacían de esta manera la organización iba a tomar un efecto recíproco a ese indicador, ya que pensaban que no iban a necesitar el suficiente mano de obra, entonces iban a despedir a algunos de los empleados, entonces no querían verse en esa situación. Sin tener en cuenta que no quiere decir exactamente esto, porque al necesitar menos mano de obra para determinada producción, quiere decir que bajarían los gastos de producción y bajaría también el precio del producto, incrementando tal vez una demanda. Y a mayor demanda, pues obviamente se va a necesitar mayor número de trabajadores. En segunda instancia, encontró que los trabajadores y los que dirigían las empresas estaban cayendo en un error porque los trabajadores quizá decían que mi compañero está haciendo menos y está ganando lo mismo que yo, y al mismo tiempo el empleador no identificaba como esas personas que hacían menos sabiendo que pueden dar más o pasaban pues desapercibido este problema. Entonces unos daban más, otros daban menos y no era como un trabajo ético el que hacían. Entonces él, para contrarrestar esto, decía que debía haber una identificación de esas personas que realizaban el trabajo fuerte, con buena voluntad y que no tenían que ser pues presionados de ninguna manera. Así como también incentivarlos de alguna manera que siguieran haciendo ese trabajo al máximo potencial que podían dar. Por tercera parte, se encontró que los trabajadores estaban realizando métodos empíricos que afectaban directamente la producción mediante la observación, seguían, por así decirlo, a los trabajadores. Digamos, entró un trabajador nuevo a realizar determinada tarea, entonces a partir de la observación del compañero realizaba la tarea de esa misma manera. Y pues no siempre el compañero era lúcido en la manera en que lo estaba haciendo. Entonces a partir de estas tres observaciones, Taylor realizó pues su teoría dando cuatro pautas o cuatro fundamentos básicos para la administración científica, que los voy a nombrar a continuación y los voy a explicar. Para esto, entonces, Taylor realizó un trabajo que se llama Principios de la Administración Científica. El primer principio es el planteamiento, o sea, es sustituir ese pensamiento del trabajador por métodos netamente científicos, que es la base de esta teoría, es sustituir lo empírico por lo determinado, lo que ya está planteado o lo que se piensa que es mejor, sin tomar en cuenta lo que el empleado piensa o la manera en que él quiere o cree que las cosas
pueden ser mejor. El segundo principio es la planeación, la preparación. Entonces ahí sugería un método de clasificación científica de los trabajadores en sus aptitudes, formarlos para que producieran más y mejor. El tercer principio es el control de las actividades. Ahí viene la motivación, porque lo que no se controla no se puede estudiar, y si no se puede estudiar no se pueden identificar los problemas. Es tanto que si no se controla no se puede dirigir, según decía Taylor. Y el cuarto punto es la ejecución del trabajo, distribuir las actividades y las responsabilidades, siempre en los cuatro principios teniendo en cuenta el planteamiento de las cosas científicamente y racional, que son las pautas pues, principales de esta teoría. Pero como toda teoría tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros encontramos que había una mayor especialización de los trabajadores, que ya estaba la eficiencia de todos los trabajadores estaba como en su punto culmen, todo era más planeado y no había intervenciones empíricas de los trabajadores que pudieran tener influencia en el método de producción. Eh, esta, esta teoría tiene como premisa, o según lo que Taylor manifestaba, en que la prosperidad del trabajo tiene que ser en equilibrio, tanto para el empleador como para el empleado. Debe ser una prosperidad equitativa, pero también como toda manera de trabajar tiene sus contras. Por ejemplo, la responsabilidad, al tener a todo el mundo supuestamente formado, la responsabilidad estaba descentralizada, y eso podría traer quizás conflictos entre los empleados. Y de una manera individual, pues me atrevo a decir que no se tiene muy en cuenta una manera idónea donde el empleado pueda dar su manera de pensar acerca del trabajo, que es pues el empleado el que vive día a día. Digamos, alguien que esté dirigiendo desde arriba en una estructura piramidal de una organización no se da cuenta, como lo hablábamos en clase, de qué está pasando en planta, cuáles son las afectaciones que tiene un trabajador. Una cosa es verlo desde arriba, desde el culmen del poder, y otra muy diferente, verlo ya en la práctica. Entonces pienso que debería ser de manera racional, también tomar en cuenta y no que todo sea una comunicación descendente donde las cosas se hacen de una manera premeditada, porque en el camino se pueden presentar diferentes, diferentes maneras de ver las cosas o de afectaciones, diferentes adversidades. Muchas gracias.